¿Cómo una ignominiosa muerte de cruz puede glorificar a Cristo Jesús y a Dios Padre? ¿Por qué era necesaria una muerte tan cruel para Cristo Jesús? ¿Por qué amarnos los unos a los otros es un mandamiento nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo Jesús y Pedro en cuanto a poner la vida? Entonces, cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Con la salida de Judas a buscar a las autoridades judías y romanas para entregarle, el Señor Jesús dijo en un tono de triunfo: ha llegado la hora. Ya nada puede impedir el cumplimiento de su misión. Y el Señor lo afirma con plena certeza. El Señor se muestra alegre en su camino a la cruz. De aquí que el apóstol que escribe a los hebreos dice: por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. En nuestras crisis de fe, recordemos a Jesús ante su muerte y comprobemos que vale la pena seguir con la misión del Evangelio y cargar diariamente la cruz. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, por todos los beneficios espirituales que traen. Resolvamos esos momentos malos con oración y confianza en Dios, cantando sobre el auxilio de Dios y haciendo de Dios nuestra fortaleza. El Hijo del Hombre es glorificado. En el capítulo 13, versículo 31, en cuanto al Señor Jesús, se menciona el verbo glorificar en tiempo presente. Y respecto del Padre, en el capítulo 13, versículo 32, está en futuro. La traición de Judas es motivo de glorificación para el Hijo y para el Padre, porque mediante su muerte nos da vida, salvándonos por gracia. La obediencia del Señor Jesús a morir por nosotros glorifica al Hijo y glorifica a Dios el Padre, tanto en el momento de su muerte como en el futuro. Con su muerte, Cristo Jesús revela la verdadera gloria divina por su amor y santidad, en contraste con los dioses falsos que proyectan un carácter muy pecaminoso. Y no solo eso, el Señor Jesús, al llamarse Hijo del Hombre, eleva la naturaleza humana hasta el ámbito de Dios, haciéndonos participar en él del fulgor divino. Hijo del Hombre. Esta es la última vez en que Jesús es llamado Hijo del Hombre. Y aquí es llamado Hijo del Hombre porque nos representa. Él morirá en nuestro lugar. ¿Por qué era necesaria una muerte tan cruel para Jesús? Para manifestar el grado de barbarie, injusticia y pecaminosidad que hay en la humanidad. Para demostrar lo necesario de la salvación nuestra y para establecer que el amor de Dios es mayor que
la grave maldad humana. Para el mundo, el evangelio es locura, pues según el mundo, una muerte deshonrosa en cruz no puede servir de salvación para la humanidad. Y como no entienden la gloria de la cruz, son enemigos del evangelio. Por su incredulidad, su fin será perdición. Su Dios es el vientre y sus glorias serán su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Mas para los que ya hemos sido transformados mediante la renovación del entendimiento, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchos satanistas, entre ellos los gnósticos, hablan de un drama cósmico y niegan la muerte de Jesús, pues, según ellos, su cuerpo era aparente. Lo dice el apóstol Juan, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios es glorificado en él. Dios el Padre ha revelado su gloria en Jesús y Cristo Jesús revela la gloria del Padre. Cristo Jesús manifiesta visiblemente su majestad divina en los actos poderosos de amor que hace y en su resurrección, mostrando que su poder es el mismo poder de Dios. Al no buscar gloria de los hombres y al hacer todo en el nombre del Padre, el Señor Jesús glorifica al Padre. De la misma forma, a todos los que servimos al Señor Jesús, el Padre nos honra, pues obedecer a Cristo es honrar al Padre. Le glorificará en sí mismo. Cristo Jesús es glorificado en Dios y Dios Padre es glorificado en Cristo Jesús. La gloria del Padre es la gloria del Hijo. Es una glorificación vinculante. La gloria es del Padre porque todo lo actuado por Jesús es originado en el amor de Dios por la humanidad. Es el Padre quien ha dado el mandamiento a Cristo Jesús de lo que debía decir y de poner y tomar su vida. Y la gloria es del Hijo, porque al despojarse de su divinidad, al encarnarse, al hacerse siervo de los hombres y morir de manera humillante en vez de nosotros, hace la voluntad del Padre. La gloria es del Hijo porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido, mostrándonos el camino para ser perfectos como Él es perfecto. Luego le glorificará. Una vez que haya vencido al mundo y haya resucitado, Jesús recibirá todo dominio, gloria y reino, y se le dará un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por la eternidad. Hijitos, esta es una forma propia del apóstol Juan al referirse a la iglesia. El apóstol Mateo nos dice pequeños. El apóstol Juan nos dice hijitos en Gálatas 4:19. Los evangelistas Marcos y Lucas nos dicen pequeñito. Esta manera de tratar a la iglesia la aprendieron del Señor Jesús, quien nos dice niños. En medio del momento cumbre de su vida y ante la gloria de su violenta cruz, el Señor nos llama hijitos, mostrando así el tierno amor que el Padre siente por nosotros los creyentes. Y a los 12 se los dice con el sentimiento de alguien que se enfrentará al castigo del pecado por y en vez de ellos y por nosotros. A los suyos, a sus leales, a los que están en el camino de la fe, a su iglesia, a nosotros, a los creyentes en Él, se dirige como hijitos. Él no piensa en su catástrofe, piensa en sus hijitos. No quiere que se queden solos, aun cuando Él se quedará solo tras el escándalo de ser crucificado. Aún un poco. En el Antiguo Testamento, los profetas dicen un poco de tiempo con un tono optimista en cuanto a la inminencia de la salvación. En el capítulo 7, versículo 33 y 12:35, la frase un poco de tiempo es expresada con el vocablo griego kronos, pero aquí se usa el término griego mikro, indicando un espacio mínimo de tiempo, tan solo unas pocas horas. Es pues que, más que con tristeza, dolor o agonía, el Señor expresa con esperanza que resta tan solo un poco de tiempo para que se efectúe su sacrificio expiatorio a favor de la humanidad.
humanidad. Donde voy no podéis venir. En el capítulo 7:34 y 8:21 leemos que esto también se lo dijo a los fariseos. Pero por la incredulidad de ellos les agregó: me buscaréis y no me hallaréis. Ni los fariseos ni los discípulos podían ir con Jesús. No podrán seguirle a la cruz, porque el propósito de su muerte es la salvación de todos. La muerte de Cristo Jesús no era una muerte cualquiera, no era un morir por morir, no se correspondía con ningún objetivo terrenal. Su muerte le llevará al Padre, abriendo un camino nuevo y vivo hasta el lugar santísimo, para que los que creemos en Él tengamos una amplia y franca entrada hasta el trono de su gracia. Sin embargo, más adelante el Señor le aseguró a Pedro que Él le seguiría después, como antes se lo había dicho a todos, pero a causa de la persecución por la fe en Él. Mandamiento nuevo. Su mandamiento está basado en su ejemplo y es nuevo no en cuanto a contenido, sino porque suplanta al anterior, al viejo, al mandamiento antiguo. Y es nuevo también en cuanto a que la motivación que lo sustenta es el amor. Muy distinto es hacer las cosas por amor que hacerlas por obligación o por ley. La ley del Antiguo Testamento mandata amar al prójimo, pero también ordena aborrecer al enemigo. Pero Cristo Jesús especifica ahora que debemos amar como Él ha amado, hasta el extremo de dar la vida por los demás, incluidos nuestros enemigos. Por eso es significativo que este mandamiento nuevo Jesús lo prescribe tras el anuncio de la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro. Esto significa que el Señor Jesús nos pide salir de la antigua y vana manera de vivir viciada de deseos engañosos y nos pide comenzar una buena, santa y piadosa forma de vivir, lo cual es un camino más excelente en el que todos, ante Dios, somos hermanos. Ya no hay que guardar la ley mosaica, sino la ley de Cristo, por lo que hemos de guardar los mandamientos de Jesús. Tomando en cuenta que este mandamiento nuevo es dado en el contexto de la Santa Cena, este mandamiento adquiere un carácter de pacto. El amor es el signo del nuevo pacto, es la identidad del nuevo Israel de Dios, es el distintivo de la iglesia, es la característica de la nueva creación y el sello de los discípulos de Cristo Jesús. Así, el Señor sustituye la ley mosaica y promulga un estatuto constitutivo de la nueva comunidad cristiana. Ya lo había adelantado en el Sermón del Monte cuando dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En el reino de Dios se excluye la violencia, la discriminación y el juzgar a los demás, y se establece la compasión, la inclusión y el respeto por los demás. Por lo cual, la Santa Cena y el lavatorio de pies deben ser el recuerdo sentido del amor de Jesús y del firme compromiso nuestro de poner en práctica ese mismo amor para con los demás. Los sinópticos no hacen referencia a este mandamiento nuevo, pero establecen que el primero y el segundo gran mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que os améis. En 1 Juan 4, del 7 al 21, el apóstol Juan explica que Dios es glorificado en la iglesia mediante el amor demostrado entre los hermanos. Porque mediante ese amor mutuo demostramos que somos de Dios, pues semejante amor solo puede tener su origen en Dios. Y el apóstol Pablo exhorta diciendo: el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo hace una impresionante descripción del amor vivido y experimentado. Y a diferencia de otros grupos y religiones, en la iglesia debe incluirse el amor hacia los enemigos. Por todo esto es un mandamiento nuevo. Este amor tiene alcances universales.
por lo que no tendrá fuerza en el mundo si no sale de las iglesias locales a atender las necesidades de los no creyentes. Como os he amado. La medida del amor cristiano es el amor de Cristo Jesús, un amor hasta el fin, el cual mostró en el lavatorio de pies y con su muerte en la cruz. Este amor tiene su origen en Dios Padre, por lo que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La estructura organizativa de la iglesia debe ser una estructura de servicio, donde los creyentes estemos dispuestos a hacernos siervos los unos de los otros. En esto conocerán todos. Hay un fuerte vínculo entre fe y amor. La predicación de la fe debe ir fuertemente respaldada por la práctica del amor fraternal. La práctica del amor mutuo conlleva un carácter misionero y testimonial, pues las personas se dejan llevar más por lo que ven que por lo que oyen. Muchas de nuestras predicaciones no son escuchadas porque nuestros malos actos hablan más fuerte que nuestras bonitas palabras. Por lo que, para ser luz y sal de la tierra, debemos poner en práctica los mandamientos y las obras del Señor Jesús. Solo así se hará manifiesta la diferencia con el mundo, ese mundo donde domina el mal, el pecado y la bajeza de las obras perversas. La característica principal de la verdadera iglesia es el amor por los demás. Si no ves el amor entre tus hermanos, haz tú la diferencia y empieza a practicar el amor con los demás. Lo que distingue a las congregaciones entre sí no son los ritos, ni las doctrinas, ni la forma de vestir o de cantar y orar. El distintivo es el amor puro y mutuo. Por este verdadero amor es que ya no hay ninguna diferencia entre las personas, ni entre varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, relata que ante las fieras del circo romano, los cristianos alababan a Dios y se abrazaban y se besaban, y que los paganos al ver esto exclamaban: mirad cómo se aman, ved cómo están dispuestos a morir los unos por los otros. La pregunta hoy es: ¿qué dice la gente del barrio sobre nuestra iglesia local? ¿Qué dicen tus vecinos y tu familia acerca de tu conducta como cristiano? Sin amor, toda autoridad deviene en abuso, todo servicio se convierte en exhibicionismo y todo consejo suena a reproche. Sin amor, las opiniones ridiculizan, no se perdona, sino que se promueve el pleito. No hay compasión, sino indiferencia y desprecio. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La confrontación no es un buen método para el cambio. El amor sí lo es. La limosna es transitoria, el amor es permanente. La crítica excluye, pero el amor constriñe a todos. El egoísmo decepciona, pero el amor da esperanzas verdaderas. ¿A dónde vas? Cuando el Señor dijo a los fariseos: me buscaréis y no me hallaréis, los fariseos se preguntaron: ¿a dónde se irá? Ahora, Pedro hace eco de aquella pregunta y se imaginó que cuando el Señor habló de su muerte, hablaba de una batalla político-militar de liberación nacional. Se le olvidó lo del mandamiento de amarse los unos a los otros y creyó que ese mandamiento no servía de nada por ese momento.
Al igual que los fariseos, Pedro está viendo las cosas de manera natural y está usando la lógica humana atrapada en la materialidad de esta vida terrenal. Ha entendido que Jesús ha de morir, pero sigue enmarcado en el modo político de entender el mesianismo de Jesús. Cambiará esa perspectiva hasta que el Espíritu Santo descienda sobre él. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Jesús acaba de decir que siguieran su ejemplo de amor hasta el fin. Y acaba de dar el mandamiento del amor mutuo. Pero ninguno de los discípulos ha comprendido las palabras y acciones del Señor. Todos están pensando en una revuelta, en una actividad subversiva, en una guerrilla. Y el discípulo Pedro pregunta acerca de la razón de la demora. ¿Por qué no nos levantamos en armas ya? Tomás ya le había dicho al Señor: si vas a Jerusalén a morir, vayamos a morir también nosotros. Y ahora, Pedro expresa que también está dispuesto a morir por la causa de la liberación nacional, por la causa antiimperialista contra Roma. Tu vida pondrás por mí. La soberbia del discípulo Pedro es confrontada por Jesús, quien le hará saber la insuficiencia de sus pretensiones. Pedro ha intentado corregir a su maestro en 2 ocasiones y sigue sin dejarse amar por el Señor. No quiere que Jesús muera por él. Aún no comprende el sentido de la muerte de Jesús y del amor que hay en ella. Ahora aprenderá la lección del verdadero amor, aunque de manera amarga. La diferencia entre Cristo Jesús y Pedro en cuanto a poner la vida es el amor. En Pedro no hay amor, porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, y él estaba dispuesto a morir causando muertes y heridas. Jesús no buscaba lo suyo, sino la salvación nuestra, y su muerte fue pacífica. Él enmudeció, no contraacusó, no se defendió, no provocó revueltas ni causó daño. Si se dijese que el discípulo Pedro en todo caso estaba dispuesto también a morir por otros, solo sería por sus amigos, su pueblo, mas Jesús lo hizo por todo el mundo y en especial por sus enemigos. Tiempo después, el apóstol Pedro dio su vida, pero ya siendo motivado por el verdadero amor, sin causar heridas ni daños, sin alzar su mano contra nadie, conforme al ejemplo del Señor Jesús. Y el apóstol Pedro no hubiese podido hacerlo sin Jesús. Como el amor no era su motivación, al ver al Señor Jesús apresado en el patio de Caifás, Pedro vio derrumbarse su falsa idea del Mesías y le negó 3 veces. Es que no se trata de morir por Jesús, sino de dar la vida como Jesús y con Jesús por el bien de los demás. ¿Seremos capaces de traicionar o de negar al Señor Jesús si olvidamos la justicia, la misericordia, el perdón y la salvación de los oprimidos? No cantará el gallo. Jesús sabía a quienes había elegido y sabía que ninguno era valiente en medio de una refriega. El ímpetu de Pedro no era suficiente. En el momento decisivo, ninguno sostuvo sus palabras. Todos se escandalizaron de Jesús, excepto algunas mujeres y el discípulo Juan. Por eso, el Señor dijo que al reino de Dios solo los valientes lo arrebatan y mandó a calcular los riesgos antes de entrar al reino de Dios. Y ahora advierte al discípulo Pedro que le negará 3 veces. Y como señal de su cumplimiento le da el canto de un gallo. Jesús sabe que esa misma noche será aprehendido y que en la madrugada Pedro será zarandeado como a trigo. Por eso oró, para que la fe no le faltase y para que después él supiese confirmar la fe de los hermanos que como él fallaron. Todos somos débiles y no hay creyente que no peque. Por eso debemos orar los unos por los otros y restaurarnos con mansedumbre, sobrellevando nuestras cargas.